Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a conocer las diferencias entre los módulos monocristalinos y los módulos policristalinos. Si te interesa conocer más sobre la energía solar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Pasemos a ver estas diferencias. Bueno, vamos a conocer la diferencia de los tipos de paneles solares que tenemos o módulos fotovoltaicos. Y realmente es de importancia conocer cuál es uno o cuál es el otro para tomar las decisiones de en nuestros proyectos cuál le vamos a sugerir al cliente o cuál va a ser nuestra propuesta para instalación a nuestros clientes. Son muy sutiles las diferencias, pero vamos a aprender a distinguirlas al final de este video. Así que acompáñenme a conocer los tipos. Antes de iniciar, hay que recordar que los módulos solares van a funcionar en base a los semiconductores. Tenemos muchos tipos de módulos solares, no solamente los módulos de silicio, pero principalmente vamos a usar los módulos de silicio, dentro de los cuales hay tres variantes principales: los monocristalinos, los policristalinos y los módulos amorfos. Estos pues se les conoce también como los thin films o las celdas delgadas que son flexibles. Son módulos también muy usados, pero no realmente en instalaciones de potencia a gran escala. ¿Y por qué el silicio? El silicio tiene dos grandes ventajas, aunque tenemos otros semiconductores como puede ser el cadmio telurio, como pueden ser otro tipo de semiconductores que se usan en aplicaciones más especiales. El silicio tiene la gran ventaja de que es altamente eficiente como semiconductor y está muy cerca del máximo teórico de la energía solar, lo cual nos va a permitir que nuestros paneles sean bastante eficientes. Otra ventaja que tiene el silicio es que es de los materiales más abundantes sobre la faz de la Tierra. Es decir, tenemos muchísimo silicio, lo cual automáticamente nos vuelve que los precios sean más atractivos que si uso otro material. A lo mejor hay materiales que funcionan mejor como semiconductores, pero que no tienen la característica del silicio de ser tan abundantes. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos y el por qué usamos el silicio como el semiconductor de mis sistemas fotovoltaicos. ¿Y qué le afecta el silicio? Bueno, ya sabemos que principalmente todos los módulos que vamos a instalar, o la mayor cantidad, van a ser de silicio. Puede ser monocristalino o puede ser policristalino. El silicio de los paneles tiene una relación de la eficiencia con la temperatura. Es decir, si yo tengo una alta temperatura, porque tengo sol y porque es un día de verano y porque mis módulos solares deberían de estar funcionando a su máximo, pues irónicamente tendré una menor eficiencia de mi sistema solar y esto va a afectar en las comparaciones que hagamos. Ahora, cuando comparo entre monocristalinos y policristalinos, tengo que pensar, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de plumas? Y al final de cuentas, los dos pesan exactamente en kilos. Entonces, cuando yo estoy hablando de monocristalino y de policristalino, pierde un poquito de importancia cuando yo hablo en kilowatts de potencia. ¿Por qué? Porque los kilowatts de potencia ya estoy midiendo el resultado de estos módulos. Es decir, cuando yo hablo de 1000 kilowatts de energía solar monocristalina o policristalina, ya hablo de 1000. Simplemente, pues una va a tener una menos área que la otra. Es decir, tiene más eficiencia o densidad energética una que la otra. Y cuando hablamos de eficiencia, bueno, hay que recordar estos pequeños detalles. Todos los módulos, cuando yo veo la etiqueta de un proveedor, me van a dar tres características. La primera es que fueron probados a 25 grados centígrados. Esa va a ser la temperatura de la celda cuando le hacen las mediciones de potencia. Entonces, cuando yo comparo un módulo con otro, sí los puedo comparar cuando hablo de watts, pero hay que recordar que están a 25 grados y a 1000 watts sobre metro cuadrado. Eso también es muy importante porque la temperatura que va a afectar al voltaje y la irradiación que afecta a la corriente siempre van a ser constantes en las pruebas de laboratorio cuando yo identifique la capacidad de los módulos. Hay otra tercera que es la masa de aire, pero realmente nos afecta mucho menos que estas dos. Entonces, cuando yo hablo de eficiencia, estoy hablando de cuánto sale por lo que le meto a mi módulo. Si yo le estoy metiendo 1000 watts sobre metro cuadrado, ¿cuántos watts salen del módulo? Así es como yo distingo las eficiencias de mis paneles solares. Y pasemos a ver entonces cómo se calcula la eficiencia de los paneles. La eficiencia va a ser 1.65 metros por 99.99 metros. Estas son las distancias aproximadas de casi todos los módulos de 60 celdas. Hay que recordar que tengo módulos de 60 celdas y módulos de 72 celdas.
sobre todo para sistemas interconectados. ¿Cómo puedo sacar la potencia o la área que tiene ese módulo para sacar su eficiencia? Pues tengo que esto va a ser igual al área y los 255 watts en Standard Test Conditions, que es cuando son medidos a 1000 watts sobre metro cuadrado, esa va a ser como voy a poder sacar mi eficiencia. Voy a dividir los watts sobre los metros cuadrados de mi módulo. De esta manera yo sé cuánto va a ser watts sobre metro cuadrados de mis módulos, pero si fueron probados a 1000 watts sobre metro cuadrado, pues ya puedo sacar entonces cuál va a ser la eficiencia de estos módulos. Entonces, ya tenemos un factor claro. ¿Cuál es la eficiencia de los módulos? Esa eficiencia va a ser respecto a los 1000 watts sobre metros cuadrados que le metemos en la prueba, cuántos watts puedo sacar de mis módulos para ser utilizados en mis sistemas fotovoltaicos. Entonces, este de 255 con un área de 60 celdas tiene una eficiencia de 15. Si yo voy comprando módulos cada vez de más potencia, pero el área se queda igual, estoy hablando de módulos más eficientes. Entonces, cuando hablo de eficiencia, hablo del área que le estoy metiendo, cuánta energía le puedo extraer. Entre más eficientes, son mejores, pero también, ojo, porque pueden ser más costosos. Los monos cristalinos. Bueno, los monos cristalinos va a ser una tecnología mucho más eficiente que la policristalina. Tiene un proceso de manufactura que es extremadamente costoso. Es por eso que también son más caros. Anteriormente tenían una menor eficiencia con la temperatura, pero en los últimos módulos y con los nuevos procesos de manufactura, esta eficiencia ha mejorado muchísimo y ya se encuentran prácticamente a la par que con los policristalinos. ¿Y cómo los puedo distinguir? Bueno, a través de estos rombitos que yo tengo en los módulos monocristalinos es como yo sé cuáles son monocristalinos y cuáles son policristalinos. ¿Y por qué son esos rombitos? Pues pasemos a conocer eso. ¿Por qué tengo esos? ¿O por qué son más caros? ¿O por qué tengo estos rombos? Bueno, todo depende del proceso de manufactura. Meten el silicio y lo ponen a derretir. Y después meten un pequeño grano, una semilla, y esa semilla la empiezan a girar lentamente y la van sacando, pero ese proceso puede tomar semanas en lo que se forma un solo lingote que es un solo cristal. Se enfría de manera tan lenta que el cristal sigue avanzando y no se rompe en muchos cristales. Esto nos permite que tenga muy pocas fronteras de grano o ninguna frontera de grano, por decirlo de mejor manera, que va a volver más eficiente la conductividad de este semiconductor. Entonces, los electrones que se liberan van a poder llegar más fácilmente a los contactores. Originalmente, ese tipo de módulos los hacían completamente redondos, porque así salía lo que era el lingote o la estructura de silicio monocristalino. Pero se dieron cuenta que este espacio que quedaba entre medios pues no era tan eficiente y fueron buscando una manera de hacerlo energéticamente más denso, que fuera más eficiente en cuestión de metros cuadrados del módulo. Porque una cosa es el silicio y otra cosa es el módulo. Hay que contar que los paneles solares tienen que transportarse desde su fábrica hacia su instalación. Y si yo no hago densamente energético esos sistemas, pues al final de cuentas se va a perder también dinero en el transporte. Entonces dejar ese tipo de sistemas pues se desperdiciaba mucho en ese tipo de estrellas. Y fueron haciendo recortes y se dieron cuenta que dejar estos huequitos era lo más eficiente en costo-beneficio para transportar y para producirlos. ¿Por qué no los hicieron completamente cuadrados? Porque la cantidad de desperdicio iba a ser más costoso que el ahorro en espacio. Estos sí son así cuando son policristalinos. Bueno, ya sabemos entonces cómo distinguir cuáles son los monocristalinos y cuáles son los policristalinos. Ahora vamos a ver cómo se van a comportar entre ellos. Los monos cristalinos tienes una gran ventaja, tienes más potencia por el mismo espacio. ¿Realmente importa? Porque al final son más caros y lo que yo quiero es que mi cliente también gaste lo menos posible. Bueno, anteriormente, te voy a hablar de hace unos 5 años, no era tan importante el espacio, porque la gente instalaba capacidades relativamente chicas. Pero por ejemplo, en mi país, que es México, a través de un cambio en la forma de las tarifas eléctricas, ahora se están instalando proyectos cada vez más grandes y nos topamos con las limitantes del espacio del techo. Ya no tenemos suficiente techo para hacer las instalaciones de la potencia que queremos realizar, porque ya podemos instalar 500 kilowatts para poder pegarle directamente a la facturación del cliente ante CFE. Entonces tenemos el problema que se nos acaba el espacio.
Si los hago con monocristalinos, el sistema va a funcionar muy bien, pero va a tener un gran problema. Y ese problema va a ser que no me van a caber la cantidad de paneles necesarios para llenar la potencia necesaria. Ahora, ¿cuál es mi solución? Pues estamos recurriendo en instalaciones de gran tamaño a los monocristalinos y sobre todo a los monocristalinos de alta eficiencia. Aunque sean más costosos, bueno, pero sí pueden ser más costosos, pero me permiten hacer las instalaciones de acuerdo al diseño. Pasemos a conocer ahora los policristalinos. Los policristalinos son sistemas aparte más baratos y son más baratos porque tienen un menor costo de fabricación. No tenemos que hacer ese grano, no lo tienes que sembrar y no lo tienes que girar durante una semana para obtener el silicio que te va a poder funcionar para hacer las celdas. Pero tiene el problema que son menos eficientes y anteriormente, o en algunos de los casos todavía, tienen una mejor tolerancia a la temperatura. Ahorita vamos a conocer cómo funciona esa tolerancia y cómo nos afecta en los sistemas solares. La fabricación es un poco más sencilla, no requiere el sembrado, lo cual se vuelve mucho menos costoso que hacer los sistemas monocristalinos. Tienden a tener estas fronteras de grano. Y distinguimos los policristalinos porque no cuentan con este rombo, que debería tener un monocristalino, y podemos ver estas figuras dentro del módulo, que son las fronteras de grano que se forman al enfriarse rápidamente. Al no pasar por ese proceso donde siembras el silicio y lo vas girando lentamente, se enfría mucho más rápido y esto puede causar entonces estas fronteras de grano. Hay otros módulos de silicio que no vamos a tocar en este video, que son los silicios amorfos, que estos se hacen por medio de una electrodisposición, los van espriando, tienen la funcionalidad de que son mucho más rápidos, se hacen de manera continua, son los de capa delgada o los flexibles y vamos a preguntarnos, si son tan baratos y son tan buenos, ¿por qué no los vemos tanto? Bueno, porque cuentan con un gran problema, se fotodegradan. A través de la generación o de estar expuestos al sol, cada vez van perdiendo su eficiencia mucho más rápido que los de silicio cristalino, por lo cual pues tengo que reemplazarlos a los pocos años. Y si tomo en cuenta que la instalación representa casi el 30-40% del costo, dentro tanto el módulo como la instalación, tener que reemplazar, pues los retornos de inversión se van demasiado largos y no serían convenientes para la instalación pensando en retornos de 15, 20 o 25 años. Ahora, que ya vimos las diferencias, pasemos a hacer comparaciones. Vamos a usar todos de una sola marca para poder hacer las comparaciones. El primero es que vamos a analizar cómo funcionaría un módulo monoperc. ¿Cuál es la diferencia de los monoperc? Bueno, los monoperc tienen una capa en la parte de abajo que hace que se refleje el fotón y pueda liberar un electrón en alguna parte del silicio. Entonces, en la energía tradicional llega el sol, golpearía y si el ancho de banda no es suficiente o es demasiado fuerte para atravesar hasta abajo, no va a generar electricidad. Pero si le ponen esta parte que sirve como reflejante, pues golpean en la parte de abajo y pueden liberar el fotón en la parte en medio el electrón en la parte en medio del silicio. Lo cual pues nos da un poco más de eficiencia y pues esos son los módulos que estamos usando actualmente como módulos de alta eficiencia. Vamos a ver las características. Les decía que tenían características de acuerdo a las temperaturas y esta es la coeficiente que vamos a perder con el VOC y esta es el punto máximo de potencia. Es decir, en una parte mi VOC se va a comportar de manera diferente en los días fríos que en los días calientes. Voy a tener una menor eficiencia en los días calientes y una mayor eficiencia en los días fríos. Pero en otro video vamos a ver cómo va a funcionar el VOC a través de la temperatura para el cálculo de mis protecciones. Ahorita solamente hablamos en cuestión de eficiencia. Vamos a imaginarnos que nuestra celda ya está a 70 grados. ¿Por qué? Porque es un día caliente, le está impactando el sol y la ventilación es relativamente poca porque no hay mucho viento. Es decir, de 70 que es la temperatura ambiente a 25 grados, que es la temperatura con la cual fue calculado el módulo, tenemos 45 grados de diferencia. Voy a ver con las pérdidas de voltaje cuánto voltaje menos voy a tener. 45, la diferencia de grados por 0.3 me da 13% menos de voltaje cuando yo tengo un módulo a 70 grados. Con la pérdida de potencia serían 16.65% menos.
Si mi módulo, pues yo pensé que era de 400 watts, pues ya no va a ser de 400 watts. Tengo que restarle estas pérdidas de eficiencia cuando tengo un día caliente y mi celda se encuentra a 70 grados. Ahora, una celda a 70 grados no crean que es tan anormal encontrarla. Un día soleado, que lleguemos a unos 33 grados en verano, la celda puede llegar a esa cantidad de temperatura. Pero hay que agregarle que los mejores lugares solares pues son lugares obviamente bastante desérticos donde la temperatura puede ser bastante alta. Un monocristalino de la misma marca va a tener pérdidas de eficiencia de 33% en VOC y menos 0.4 en lo que es las pérdidas del punto máximo. Si sacamos a la misma temperatura, pasé de tener 13 a 14.85 y 18% en pérdidas de potencia. En este caso, el monocristalino monoperc tiene mejor reacción ante la temperatura que un policristalino. Y hay un nuevo tipo de celda, que es la celda dividida. ¿Para qué me sirven ese tipo de paneles de celda dividida? Tienen la gran ventaja de que la corriente es la que genera el calor. Si me acuerdo de las pérdidas de cobre, es I al cuadrado por R. La corriente al cuadrado por la resistencia es la que me va a generar las pérdidas por temperatura. Si yo tengo que mi corriente es la mitad porque la celda es la mitad, también tengo la mitad de corriente pasando por cada celda, lo cual también va a ser la mitad de temperatura que va a generar cada celda. Esto es muy bueno porque en los días calientes la celda se va a calentar un poquito menos, pero ese poquito menos lo voy a poder traducir entonces en eficiencia. Si calculo este mismo ejemplo, pero ahora con un módulo que sea monoperc, de celda dividida, voy a poder sacar cuál va a ser la diferencia en cuanto a pérdidas. Y para esto voy a tener que ver, en este caso, cuáles van a ser las pérdidas por temperatura y las pérdidas por temperatura, pero en cuestión de eficiencia. Acuérdense, este es VOC y esta va a ser para la eficiencia. Y los mismos 75 grados, para que todos los ejemplos sean similares, pues voy a poder calcular entonces 45 por 0.289 me da 13% de pérdidas. Y 45 por 0.35 me da 15.75. Puedo ver con esos ejemplos entonces que los monoperc son los que mejor van a tener los problemas de eficiencia en cuestión de temperatura. Ahora, ¿cuál es el mejor? Como en todos los casos o en todos los ejemplos que podamos ver, no hay uno mejor que otro. Todos se van a adaptar a las características especiales de cada uno. Los monocristalinos son más eficientes. Dentro de los monocristalinos, los monoperc todavía son más eficientes. Y dentro de los monoperc, los de celda dividida todavía son más eficientes. Y cada uno de esos factores obviamente lleva un costo. Tengo que ver cuál va a ser el presupuesto de mi cliente, cuál es el tipo de tecnología que tiene interés mi cliente, pero sobre todo también el área disponible. Si yo cuento con un área disponible relativamente chica, pues eso me está forzando a obtener cada vez módulos más eficientes. Si mi área es relativamente grande y cuento con más área que la capacidad necesaria, entonces puedo ver la opción de módulos relativamente más baratos, como pueden ser los policristalinos o los monoperc sin que sean celdas divididas. Tengo que tomar en cuenta también la temperatura del sitio. Si va a ser un sitio bastante caliente, pues puede ser ideal entonces instalar las celdas divididas. Es importante analizar el costo y los beneficios a largo plazo para poder escoger cuál me conviene más, si el monoperc, el perc normal, que puede ser también policristalino, o la celda dividida. Esas opciones me permiten tener una gran cartera de opciones de los módulos solares que tengo que analizar cada una para saber cuál es mejor. Pero hay que recordar que depende de las características de cada proyecto y no hay una solución que encaje en todas. No te puedo decir que hay módulos mejores que otros. Todos tienen su característica especial. Ahora, si te interesa conocer más sobre la energía solar, te invitamos a alguno de nuestros cursos. Tenemos el curso de diseño de proyectos en media tensión basados en la norma 01 de la Secretaría de Energía o el NEC, tomando en cuenta las características para la selección de cableado, las características para el uso de los MPPTs, transformadores secos y todo lo demás para las instalaciones solares. También tenemos un curso de dibujo computarizado en SketchUp donde vas a aprender a cómo hacer una representación visual de la instalación de tu cliente antes de poner el primer tornillo, lo cual te puede ahorrar bastante dinero y sobre todo te puede ayudar a convencer esa venta hacia el cliente. También tenemos el curso de instalación y supervisión. Este está basado en los estándares de competencia de Conocer, donde vamos conociendo cada uno de los aspectos necesarios para lograr una instalación idónea de energía solar.
Y también tenemos el curso de análisis de tarifas eléctricas. Este sí está muy pensado en la normativa y la legislación de México en cuestión de energía solar y el esquema tarifario vigente. Bueno, esos son nuestros cursos. Esperamos verte en el siguiente video o en alguno de los cursos. No se te olvide suscribirte y darle like a nuestros videos. Saludos.